nuestro mundo lleno de tinieblas, nuestra gran necesidad, su luz. Dios lo preparó y Dios lo cumplió. Emmanuel, Dios con nosotros. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús nos ofrece, poniendo la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que puedan leer, que puedan entender e interactuar. Muchos años antes de que aconteciera, el profeta Isaías predijo el nacimiento del Mesías. Pero José había pensado en renunciar. No estaba dispuesto a asumir esta hermosa responsabilidad. Sin embargo, la profecía estaba por cumplirse. Un ángel del Señor le dijo: no temas. Es importante reconocer que tú y yo formamos parte de este hermoso plan eterno. El creador del universo, Dios mismo, vendría a este mundo como un hombre, como siervo, solo por amor a ti y por amor a mí. En tiempos de necesidad, de escasez, de dolor, de enfermedad, como en estos tiempos, cuando la sociedad en el mundo entero se está convulsionando, y aun cuando tu situación esté bien y pienses que no lo necesitas, debes de saber que tienes un refugio seguro, un pronto auxilio para cualquier necesidad. En esta temporada, en Sociedad Bíblica de México, hemos preparado programas y te invitamos a nuestras transmisiones en línea, del 1 al 24 de diciembre, donde tendremos diferentes conferencias, participaciones musicales y mensajes para compartir las buenas noticias que en esta temporada hay para todos nosotros. Los astros que se conjugan anunciando el evento. Los ángeles con todo su esplendor acuden al llamado. Los pastores con su sencillez asisten al evento. Los sabios tienen pleno conocimiento que esto sucedería. La creación entera espera. El universo conspira. Todo en nuestro hogar lo recibiremos. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios te bendiga. Muy buenos días, gracias por acompañarnos este día a este nuevo programa que hemos preparado con mucho cariño para ustedes con el tema Emmanuel, Dios con nosotros. Y para comenzar nos introduciremos con la palabra de Dios en Isaías capítulo 7, versículos del 10 al 16 en nuestra traducción lenguaje actual. Dios también le dijo a Ahaz: pídeme que haga un milagro que te sirva de señal. Puede ser algo que suceda en lo más profundo de la tierra o en lo más alto de los cielos. Pero Ahaz le respondió: no pretendo poner a prueba a Dios pidiéndole una señal. Entonces Isaías dijo: escuchen ustedes, los de la familia del rey de Judá. ¿No les basta con fastidiar a los hombres, que también quieren molestar a Dios? Dios mismo les va a dar una señal. La joven está embarazada y pronto tendrá un hijo, al que pondrá
por nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. En sus primeros años de vida, el niño solo comerá yogur y miel. Pero antes que el niño sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, serán destruidos los países de Rezín y de Pejá, a los que tú, Ahaz, tanto miedo les tienes. Quiero que pongamos nuestros ojos en el versículo 14. Dios mismo les va a dar una señal. La joven está embarazada y pronto tendrá un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. El nacimiento virginal de Jesús, tal como aparece en la Biblia, fue un nacimiento en carne humana, pero al ser de una virgen, nos habla de que se trató de un milagro, del verdadero Hijo de Dios. Aprendamos más sobre este acontecimiento con el licenciado Marco Herrera, exdirector del área internacional de Ministerio de la Sociedad Bíblica Americana. Un saludo fraternal a las hermanas y hermanos que están viendo esta transmisión. Mi nombre es Marco Herrera y es un privilegio colaborar con la Sociedad Bíblica de México en este mes de diciembre, compartiendo la palabra de Dios a través de estas breves reflexiones. Diciembre es un mes muy especial e importante para los cristianos. Es cuando recordamos y celebramos el nacimiento de Jesús, que vino ya hace más de 2000 años. Pero también diciembre es un mes muy ocupado, con muchas actividades. Por eso les agradecemos que hayan hecho esta pausa para escuchar esta reflexión sobre el nacimiento de Jesús. Jesús fue un ser humano como nosotros. Él comía, Él caminaba, Él se cansaba, Él sufría como cualquiera de nosotros. Pero también Jesús fue divino. Él era uno con Dios. Jesús, el Mesías, el Cristo, estaba con Dios desde antes de la fundación del mundo. Como hombre podía decir, tengo 30 años. Y como Dios, Él dijo, les aseguro que mucho antes de que naciera Abraham, ya existía yo. Esto está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 8. La doble naturaleza de Jesús como ser humano y como Dios ha sido un tema de controversia a través de las edades. Incluso durante el tiempo de su ministerio, Jesús se enfrentó a aquellos que dudaban o que lo desafiaban respecto de su naturaleza divina. Ya lo veremos más adelante en algunos pasajes. Pero Dios nos da el regalo de la fe por el cual podemos entender y creer que Jesús es el Señor. Es Dios mismo poderoso que ha venido con ese poder para salvarnos, para darnos vida y vida eterna. Pero es necesario creer. Juan en su Evangelio menciona en forma muy clara la razón por la cual Dios envió a Jesús, por la cual Dios se hizo ser humano y habitó entre nosotros en la forma de Jesús. En el Evangelio de Juan leemos en el capítulo 20 lo siguiente: delante de sus discípulos, Jesús
hizo muchas otras cosas que no están escritas en este libro. Pero las cosas que aquí se dicen se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que así, por medio de su poder, reciban vida eterna. La historia del nacimiento de Jesús es muy interesante y llena de drama por las circunstancias que rodearon a María, su madre, y a José, su esposo. Y yo los voy a invitar a que hagamos este viaje de la imaginación en la historia para ver primeramente lo que pasó con María. María era una jovencita, seguramente menor de 20 años, comprometida a casarse con José, un carpintero, joven serio, que respetaba y obedecía a Dios. María conocía las Escrituras y las profecías sobre el Mesías, y era también una persona con su fe firme en Dios. Ellos vivían en el pueblo de Nazaret, en la región de Galilea. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, nos narra cómo Dios le comunica a María que ella va a ser la madre del Mesías. Le dice que ella va a tener un hijo, Jesús. El Evangelio dice así: Dios mandó al ángel Gabriel a Nazaret, un pueblo de la región de Galilea. El ángel llevaba un mensaje para una joven llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con José, quien era descendiente del rey David. El ángel entró donde estaba María, la saludó y le dijo: Dios te ha bendecido de manera especial. El Señor está contigo. María se sorprendió mucho al oír este saludo tan extraño y se preguntó qué significaba todo esto. Entonces el ángel le dijo: No tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Dios lo hará rey, como hizo con su antepasado David. Gobernará a la nación de Israel para siempre, y su reinado no terminará nunca. María le preguntó al ángel: ¿Cómo pasará todo esto si aún no me he casado? Y el ángel le contestó: El Espíritu Santo se acercará a ti, el Dios Altísimo te cubrirá con su poder. Por eso el niño vivirá completamente dedicado a Dios y será llamado Hijo de Dios. Tu prima Isabel, aunque ya es muy vieja, también va a tener un hijo. La gente pensaba que ella nunca podría tener hijos, pero hace ya 6 meses que está embarazada. Eso demuestra que para Dios todo es posible. María respondió: Yo soy la esclava del Señor, que suceda todo tal como lo has dicho. Y el ángel se fue. ¿Cómo creen que se sentía María después de esta experiencia tan extraordinaria? Por un lado, estaba muy emocionada por la noticia del ángel Gabriel. De veras, cada jovencita en Israel vivía con la ilusión de ser la madre del Mesías.
pero nunca se imaginaban que esto se daría fuera del matrimonio. El tener un hijo sin haberse casado era un escándalo. Pero cuando María quedó satisfecha con la respuesta del ángel Gabriel, estuvo dispuesta a enfrentar todo, porque estaba convencida que esta era la voluntad de Dios dentro del plan y el poder de Dios. Esta entrega total a la voluntad de Dios es única en esta jovencita virgen. Pero quedaba todavía un paso muy difícil para María. ¿Cómo decirle a José lo que iba a suceder? ¿Cómo recibiría José esta noticia? María sabía que José era un hombre que amaba a Dios, un hombre serio, trabajador. Por eso ella aceptó casarse con él y se comprometió. Pero tener un hijo sin haberse casado seguramente sería rechazado por José. Y realmente así sucedió. Cuando María le comunica a José la noticia de que iba a ser madre, que estaba embarazada, que había recibido el mensaje de parte de Dios por medio del ángel Gabriel, José no lo creyó y decidió romper el compromiso. Pero José lo haría en una forma muy discreta para no lastimar a María, para no ponerla en vergüenza en esa comunidad en Nazaret, porque José amaba a María. Fue un tiempo muy difícil para esta pareja de jóvenes. Ya nos imaginamos las conversaciones tan duras que han de haber tenido en las tardes cuando José regresaba del trabajo. Fue realmente un tiempo de agonía. La Biblia no nos menciona si María recurrió a su madre para contarle todo esto. No sabemos si María era huérfana. María, después del rechazo de José, recurrió a una práctica antigua de alejarse de su comunidad por algún tiempo para evitar los comentarios y las miradas mordaces, venenosas de la gente en su pueblo. Y decide irse a visitar a su prima Isabel en la región de Belén, que está más o menos a unos 150 kilómetros de Nazaret, hacia el sur de Nazaret. Esto también le serviría a María para comprobar lo que el ángel Gabriel le había dicho sobre el embarazo de Isabel. Y María emprende el viaje, seguramente acompañada por alguna persona de la confianza de ella. Pero ¿qué pasó con José durante este tiempo en que María se va a visitar a sus parientes? Bueno, José seguramente estaba muy frustrado, muy lastimado, porque se había terminado la ilusión de casarse con María, a quien José amaba. Pero la historia no termina ahí. Vamos a ver lo que pasó con José. Esto lo leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1. María estaba comprometida para casarse con José,
Pero antes que vivieran juntos, se supo que ella estaba embarazada. José era un hombre bueno y obediente de la ley de Dios. Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper en secreto el compromiso. Mientras pensaba en todo esto, un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo: José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Cuando nazca el niño, lo llamarás Jesús, porque él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Cuando José despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con María. Pero no durmieron juntos como esposos antes que naciera el niño. Y cuando éste nació, José le puso por nombre Jesús. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Presten atención, una joven virgen quedará embarazada y tendrá un hijo y llamarán a este niño Emmanuel. Este nombre significa Dios está con nosotros. Qué historia tan más dramática. Es una aventura de fe, de confianza en Dios por parte de estos dos jóvenes que decidieron obedecer a Dios. Estaban totalmente convencidos de que el niño que iban a nacer era divino, porque Dios así lo había determinado. Pero también ellos experimentaron la naturaleza humana de Jesús en toda forma. ¿Qué podemos aprender de la naturaleza divina de Jesús cuando leemos estos pasajes respecto a su nacimiento? Hay otros pasajes alrededor del nacimiento de Jesús que no leímos, que nos hablan de cómo Dios revela la divinidad de Jesús a mucha gente. Veamos rápidamente algunos de estos eventos donde Dios le revela a esta gente que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. En primer lugar, Dios le comunica a María que ella sería la madre del Mesías, el Salvador, anunciado por los profetas y esperado por el pueblo. María se sorprendió mucho por la noticia de Gabriel, el ángel, y dijo: ¿cómo? Pero ella creyó la explicación del ángel y aceptó por fe la voluntad de Dios. Lo mismo pasó con José, que fueron tocados por el poder de Dios. José creyó. El Espíritu Santo guió a María y a José en sus decisiones. En segundo lugar, María comprueba que su prima Isabel estaba con 6 meses de embarazo, aunque ella y su esposo Zacarías ya no estaban en edad de tener hijos, eran muy viejos. Cuando María llega a la casa de Zacarías, Isabel se pone muy contenta, llena del Espíritu Santo, y le dice a María que ella es bendita porque será la madre de su Señor. ¿Quién le comunicó a Isabel que María estaba embarazada? Solamente María y José sabían de esta noticia, y tal vez la persona que acompañó a María en el viaje de Nazaret hasta Belén. No había teléfono, ni María se puso a mandar correos por internet para Isabel.
María comprueba una vez más que ella fue visitada por Dios y se expresa en forma muy exuberante con alegría en alabanzas a Dios por esta noticia. Lo que María dice en estas alabanzas, llamamos el canto de María, seguramente ella lo aprendió de las Escrituras, leyendo Primera de Samuel. En aquel entonces no había Primera y Segunda de Samuel, era simplemente el libro de Samuel. Y este es el canto de Ana, registrado en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, cuando Dios le concede a Ana que va a ser la madre de Samuel. Bueno, María se queda con su prima Isabel 3 meses y después regresa a su casa en Nazaret. José y María se casan y casi al término del embarazo de María, José y María tienen que viajar hacia Belén para registrarse en el censo que el gobernador había ordenado. José era descendiente del rey David, que nació en Belén, y por eso tenían que ir a poner sus nombres allá. Y cuando llegan a Belén, María da a luz. Pero no encontraron ningún hotel para hospedarse y se quedaron en un lugar que les dieron hospedaje en una casa, pero en el lugar donde guardan los animales. Nace el niño Jesús, María lo envuelve en pañales y lo coloca en un pesebre. En esa noche les llegan unas visitas. Son unos pastores que habían recibido a un ángel que apareció a los pastores en esa noche y les dijo que acababa de nacer en Belén el Salvador, el Mesías, y les dijo: vayan a adorarlo. Esta fue la tercera confirmación de la naturaleza divina de Jesús, cuando el ángel les comunica a los pastores que vayan a ver al Mesías. 40 días después de que nace el niño, José y María lo llevan al templo para presentarlo, como era la costumbre judía. Y al llevarlo al templo, un hombre y una mujer salen al encuentro de ellos, Simeón y Ana. Dios les había revelado a Simeón y a Ana que verían al Mesías. Primero Simeón y luego Ana le dan gracias a Dios porque habían visto al Mesías cuando María y José lo llevan al templo. Y finalmente sabemos de la naturaleza divina de Jesús cuando Jesús es visitado por unos sabios del oriente que vieron la estrella de Jesús e hicieron un viaje muy largo para venir a adorarlo. Jesús fue realmente divino y un ser humano completamente. Pero hay otros pasajes que nos hablan de la naturaleza divina de Jesús. Y yo voy a referirme solamente a 3 de estos pasajes que nos hablan de esta naturaleza divina de Jesús. En primer lugar, Cristo es eterno, igual que Dios. En Isaías capítulo 9, verso 6, Cristo es llamado el Padre Eterno. La Biblia dice así: nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo,
A ese niño se le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Padre eterno. En Juan capítulo 1 leemos: antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Juan se refiere aquí a Cristo como la palabra. En Apocalipsis capítulo 1 leemos: el Señor Todopoderoso, el que vive y siempre ha vivido y que está por llegar, dice: yo soy el principio y el fin. Otras traducciones dicen: yo soy el alfa y el omega. Esto lo dice Jesús. No hay tiempo en la eternidad. El tiempo es una medida que usamos para ver cómo las cosas creadas van cambiando. Nos hacemos viejos. Pero Dios, Cristo, no tienen tiempo, son eternos. Dios es inmutable junto con Cristo, como lo hemos visto en los pasajes que leímos. Sin embargo, Dios podía también adoptar una naturaleza humana capaz de cambiar, y lo hizo en la persona de Jesús, Cristo. Él tomó la forma de hombre y habitó entre nosotros. Y Pablo les recuerda esta verdad a los cristianos en Éfeso. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. La segunda característica de la divinidad de Jesús que quiero referirme es que Cristo no cambia. Cristo es inmutable. Él no está sujeto a cambios. Y tenemos esta seguridad principalmente en las promesas que nos dejó de su salvación. Él no cambia su promesa. En Hebreos capítulo 13 leemos: Jesucristo nunca cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Y en Hebreos capítulo 1 dice: Señor, hablando de Cristo, en el principio tú afirmaste la tierra. Tú mismo hiciste los cielos, pero se irán gastando como la ropa, y un día los destruirás. Pero tú te mantendrás firme, siempre serás el mismo, y tus años no tendrán fin. Y finalmente, la tercera característica de la divinidad de Cristo es que es todopoderoso. Utilizamos esta palabra omnipotente, todopoderoso. Cristo tiene todo el poder y la autoridad, como lo leemos en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3. Nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él, Cristo, los transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder
con que controla todo el universo. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 5, leemos: porque Dios, mi Padre, tiene el poder para dar la vida, y a mí me ha dado ese poder. Esto lo afirma Cristo. ¡Qué maravilloso! Pero Cristo se refiere también a sí mismo como Dios. Vamos a ver brevemente algunos de los pasajes donde Cristo menciona que Él es Dios. En Juan capítulo 8, Jesús les dice: les aseguro que mucho antes de que naciera Abraham, ya existía yo. En el capítulo 10 de Juan, Jesús dice: mi Padre y yo somos uno solo. Y en el capítulo 17 dice: y ahora, Padre, dame el poder y la grandeza que tenía cuando estaba contigo, antes que existiera el mundo. Y finalmente, en Marcos capítulo 14, casi al final, leemos: el jefe de los sacerdotes volvió a preguntarle: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios, que todos adoran? Jesús le respondió: así es. Y ustedes verán cuando yo, el Hijo del Hombre, venga en las nubes del cielo con el poder y la autoridad que me ha dado el Dios Todopoderoso. En este tiempo de Navidad, acerquémonos a Jesús. Creamos, así como lo hicieron aquellos jovencitos, María y José, hace ya un poquito más de 2000 años, que Dios tiene poder, que Dios nos ama, y Jesús vino al mundo para salvarnos, para darnos vida. Que Dios nos bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por la vida del licenciado Marco Herrera. Qué bello mensaje el que nos compartió. Continúen con nosotros. No es fácil ser traductor, más como no tenemos conocimiento de cómo escribir. En una ocasión, cuando yo empecé a traducir, le pedí mucho a Dios y me puse a pensar con mi esposa, le digo, ¿con qué letras empiezo a escribir? ¿No? Si yo hablo el mije, pero no sé escribir, tampoco sé leerlo. Hasta ayunamos, hasta pedimos a Dios que nos dé esa sabiduría. Y una de las noches viene un sueño que empecé a ver en sueños. Me llegaban las letras, las vi como bajaban las letras. Y dije yo, ¿qué es esto? Hasta me levanté, hasta mi esposa se dio cuenta. Oye, ¿qué te pasa? Le digo, es que tuve un sueño. Dios me mostró. Yo vi visiones, le digo, cómo las letras bajaban que iba yo a escribir, le digo. Y por eso me levanté para ir a escribirlo, le digo. Hasta ahora, todas las mañanas, me pongo de rodillas. Y le pido a Dios que me dé ideas, sabiduría de su palabra, para que yo pueda traducir su palabra bien. Gracias a Dios, ahorita ya sabemos cómo escribir, cómo leer, para poder entender más la palabra de Dios, porque mucha gente allá donde vivimos, donde estamos, no sabe leer, no sabe ni escribir, mucho menos entiende el español. Así que le pido a la gente que nos apoye, que nos ayude de esa manera. Nosotros estamos en la mejor disposición de seguir traduciendo, de seguir aprendiendo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la gente tenga la Biblia en su propio idioma.
Yo te invito a que me ayudes a traducir la Biblia para beneficio de mi comunidad. Ya tenemos listo el siguiente bloque musical. Esperemos que sea del agrado de todos ustedes. Le agradecemos muchísimo al coro por su participación. Continuamos. Al nacer, nuestro Señor Jesucristo tomó una naturaleza humana sin renunciar a su naturaleza divina. Sobre esto y más nos hablará nuestro hermano Saúl Sosa, quien es director ejecutivo de la Sociedad Bíblica de Guatemala y presidente del Comité de Publicaciones en Español. ¿Qué tal están? Es un gusto saludarles nuevamente. Las saludamos aquí desde la Sociedad Bíblica de Guatemala. Mi nombre es Saúl Sosa, soy el director de Sociedad Bíblica de Guatemala y estamos muy contentos, muy emocionados nuevamente de poder compartir con ustedes un poco de la palabra de Dios. Saben ustedes, Sociedad Bíblica de Guatemala y Sociedad Bíblica de México somos organizaciones hermanas y pertenecemos a la gran familia de sociedades bíblicas en el mundo. El arquitecto Julio Splinker, que es un amigo personal al que yo quiero mucho y que está muy cercano a nosotros, me ha pedido que colabore con SBM en una serie de pláticas y conferencias que se han estado dando. Yo con mucho gusto me siento muy complacido de poder acompañarles y de poder colaborar y compartir con algo desde este humilde lugar. Así que, con mucho cariño, en nombre de Sociedad Bíblica Guatemala, en nombre de la Junta Directiva, en nombre del staff de la Sociedad Bíblica Guatemala y en nombre de todo el pueblo cristiano, les mandamos un saludo y un cariño muy afectuoso al gran pueblo de México y especialmente a la iglesia y a las comunidades cristianas que seguramente estarán viendo esta conferencia en muchas partes. Han estado ustedes trabajando y escuchando acerca del tema de Emmanuel, Dios con nosotros. Y específicamente en esta semana ustedes han estado escuchando el tema del cumplimiento del mensaje acerca de la promesa de Dios que se cumple en Cristo Jesús. Y de manera particular, sí me ha pedido que aborde el tema un poquito más específico. Y cuando me puse a reflexionar cómo abordo el tema y qué
título le puedo dar al tema, se me ocurrió el título El Divino Jesús. Ojalá que les guste, que suene bonito, así como suena aquí en Guatemala decir el Divino Jesús. Y para eso le voy a pedir con mucho cariño que me acompañen en una palabra de oración, ¿sí? Padre amante, tú que eres bueno, Señor, que tú que estás con nosotros y que nos miras, Señor, desde todas partes. Agradecemos por la vida de tu Hijo, por el sacrificio máximo, pero ante todo, por la oportunidad de poder compartir con mis hermanos tu palabra. En Cristo Jesús oramos y pedimos que sean también gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Amén. Mis queridos amigos, les voy a leer un texto bíblico que seguramente ustedes conocen y es un texto que es propicio para las épocas de Navidad y que lo escuchamos. Sin embargo, tiene mucho sentido y tiene también una forma muy bonita de poder nosotros entender cuál es el porqué del Señor en la tierra. Y está en Mateo 1, del 18 al 23, y lo voy a leer en esta versión que suena muy bonito al oído. El origen de Jesucristo fue este. María, su madre, o sea, la madre de Jesús, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes que vivieran juntos, o sea, antes que se casaran, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo, no quería denunciar públicamente que María estaba encinta y decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús, y se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel. Ahora, mis queridos amigos que están escuchando o que están viendo, ¿se imaginan ustedes el impacto que tuvo José al recibir esa visión a través de un ángel del Señor y cuando se lo compartió a María? Yo me puedo imaginar qué pasaría en mi casa o en mi familia si pasara eso. Me puedo imaginar incredulidad, me puedo imaginar sorpresa, me puedo imaginar mucho, pero mucho escepticismo. Pero me cuesta muy poco imaginar la actitud que tuvo José, la actitud de continuar, la actitud de seguir con todo su proceso, la actitud de escuchar la voz de Dios y decir: ok, perfecto, continúo, inclusive sin siquiera entender lo que realmente estaba pasando. Y mucho más también me gusta la actitud que tuvo María. Ya se imaginan ustedes el miedo de María. María probablemente era una jovencita muy, muy pequeña, abajo de los 20 años, de entender que estaba embarazada y que no sabía realmente qué estaba pasando. Y viene y dice el texto, y lo relata el evangelista en Lucas, le dice él a nuestro Dios: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y siguió el plan del Señor. El plan del Señor continuó. Y Dios quiso, y miren cómo es Dios de perfecto, y Dios quiso que Jesús naciera en una sencilla familia de Palestina, en una comunidad muy humilde allá en Belén, con unos padres amorosos, unos padres que obedientemente hicieron lo que Dios les hizo. ¿Qué hicieron ellos? Pues ¿qué más? No solo obedecieron, sino que además cumplieron con criar a Jesús, con nutrir a Jesús, con enseñarle a Jesús y con crear un jovencito que eventualmente se convertiría, si no es que ya era, por supuesto, en el Salvador de una nación, en el Salvador
del mundo. Por eso, tiene mucho más sentido cuando dice el texto en Isaías: por tanto, el Señor mismo os hará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros es de los que hemos estado platicando este tiempo. Y el Dios con nosotros es una frase que hemos escuchado mucho. Y si a cualquiera de ustedes le dicen Emmanuel, muy rápido ustedes dicen sí, Dios con nosotros. Pero realmente, ¿qué significa Dios con nosotros? ¿Cómo percibimos el Dios con nosotros? ¿Qué es Dios con nosotros? Porque Dios con nosotros es mucho más que el verbo ser o el verbo estar, como nos enseñan mucho en la escuela, por cierto. El Dios con nosotros significa todo un proceso que tuvo nuestro Dios de encarnarse y de hacerse hombre por nosotros. Para que el Señor estuviera acá en la tierra, pasó un proceso difícil, un proceso complicado, un proceso doloroso. La humanación del Señor, el convertirse en un hombre, que es un proceso de humillación, fue un proceso duro que el Señor lo hizo por nosotros. Y a veces nosotros no terminamos de comprender el significado, la importancia de esto. Pero ¿sabe quién lo hizo? Fue tanto el evangelista Juan como el mismo Juan el Bautista. Cuando dice, y está en Juan capítulo 1, la palabra, el verbo dice en otras versiones, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecha por él o por ella. Pero el mundo no la conoció. La palabra vino a lo suyo, en otro texto dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y dice Juan esa frase que me emociona: y la palabra, o sea, Dios a través de Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros, vivió entre nosotros, estuvo entre nosotros. Perdón, mira, ya estoy muy emocionado. Y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo quisiera haber vivido en la época de los discípulos, haber sido uno de los discípulos que pudo haber presenciado ese emocionante caminar con el Señor durante 3 años, el haber visto todos esos viajes del Señor y esas hermosas prédicas, ese compartir con los discípulos. No fue lo que Dios tenía para mi vida como plan. Pero sí le creo total y completamente a Juan cuando dice que vieron la gloria de Dios, cuando vieron la gloria de Dios hecha carne, del mismo Dios habitando entre nosotros. Y es que, ¿por qué dice Juan esto? Porque los judíos, cuando pensaban en su promesa, los judíos se imaginaban a un Mesías, a un libertador, se imaginaban a un Mesías, a un guerrero, se imaginaban a un emancipador político, pero para nada que fue así. De hecho, nuestro Señor era muy pacífico, pero muy revolucionario, y a veces nos cuesta entender ese doble sentido acerca de cambiar las cosas sin violencia. Pero Juan sí lo vio, así como lo vio en su momento Simeón y Ana, cuando desde que era el Señor pequeño, desde que estaba en el vientre de María, pudieron percibir y entender lo bueno del Señor, el ungido del Señor, la promesa del Señor, la promesa hecha vida. Y por eso es que estoy totalmente de acuerdo cuando dice Juan, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. El cumplimiento de la promesa del Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo mismo.
La promesa de Dios acerca del Mesías es el Señor Jesucristo. Él es la promesa. Él es el ungido. Él es el enviado. Él es el esperado. Él es el Hijo de Dios. Y por eso cuando estamos esta semana diciendo Emmanuel, Dios con nosotros, estamos diciendo que Dios se humanó y se convirtió en uno de nosotros y que estuvo entre nosotros, y quienes fueron testigos vieron al Señor en su gloria haciendo la misión. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que el Señor sufrir y convertirse en hombre? Hay un canto en nuestra juventud, y no sé si ustedes se recuerdan, pero yo sí me recuerdo, porque ya tengo mis añitos, por cierto. Un canto que decía algo así: el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Es tan ancho que no lo puedo abrazar, y es tan alto que no lo puedo alcanzar. Así de maravilloso es el amor de Dios. El amor de Dios es eso, es maravilloso, mis queridos amigos y hermanos que están escuchando y viendo esta pequeña conferencia. Porque el amor de Dios es tan maravilloso que responde a un plan que piensa en nosotros. Y ese plan se refleja en ese texto que tantas veces hemos escuchado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios. Pero el plan implicó e implica, porque nosotros somos parte del plan, que el Señor tenía que hacerse hombre y habitar entre nosotros. El amor de Dios se representa en su plan perfecto que nos incluye a nosotros. Ese plan perfecto que trajo y que convirtió a su Hijo Jesucristo en humano, que vivió entre nosotros, que comió la comida que nosotros comemos, que vivió en humildad, pero que finalmente murió por nosotros. Y desde el inicio, los discípulos comprendieron a medias quién era Jesús. Y hoy, cuando nosotros afirmamos que Jesús es Dios, a veces nos cuesta entender todos los debates teológicos que pasaron durante años y siglos para hacer esta afirmación de manera libre. ¿Saben ustedes que estos debates incluyeron cismas de la iglesia, incluyeron peleas entre hermanos, incluyeron inclusive guerras? Se tuvieron que juntar todos los padres de la iglesia y hacer un credo para decir: el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y por eso le pongo como título a esta conferencia Jesús divino, porque la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo es divinidad. La mayoría de comunidades hoy cristianas ya no tienen que hacer esa afirmación cada momento, porque ya es parte de lo que creemos, es parte de nuestro dogma, es parte de nuestra confesión. La naturaleza de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, es divina. Él fue hombre, Él fue Dios, ¿verdad? Y como dice Juan, y habitó ante nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre. Sin embargo, me surge esta pregunta, la pregunta que le hizo Jesús a sus discípulos. ¿Se imaginan ustedes que el Señor Jesucristo había estado compartiendo durante muchos días, meses, probablemente años con los discípulos? Les había dicho muchas veces quién era Él, y viene un día y les dice a los discípulos y les hace esa pregunta que está en Mateo 16. ¿Y ustedes, quiénes dicen que soy yo? Y hay una serie de respuestas. Pero Pedro contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús, seguramente muy complacido, le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. La afirmación que hizo Pedro ante la pregunta de Jesús
es la misma afirmación que debemos de nosotros hacer. ¿Quién es Jesús? El Hijo del Dios viviente. Una afirmación que debemos de hacer sin titubear, sin respirar, que nos salga de inmediato, porque vale el sacrificio del Señor por nosotros, la afirmación hacia nuestra vida. Y saben, Jesús nos reta hoy con esa pregunta, porque esa pregunta nos la hace el Señor continuamente en nuestra vida, no solo en la forma de lo que nosotros decimos que creemos, sino de la forma en que actuamos. Y saben ustedes, el mismo texto bíblico nos cuenta acerca de ese devenir del Señor Jesucristo interactuando con sus discípulos y explicándoles quién era Él. Así que, primer consejo, queremos conocer al Señor Jesucristo, queremos saber quién es nuestro Dios a través del Señor Jesucristo. Sigamos el consejo que nos da el Señor Jesucristo, que lo plasma el Evangelio de Juan en el versículo 5. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, o sea, la Biblia, son las que dan testimonio de mí. ¿Queremos conocer acerca de Jesús? Fácil, leamos la Biblia. Leamos la Biblia. Adquiramos el conocimiento a través de la lectura disciplinada, de la lectura perseverante, de la lectura continua del texto bíblico. Y ya lo dijo, voy a tomar un poquito de agua, si me disculpa. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes Pablo el fariseo? Pablo el que fue perseguidor de la iglesia, pero ¿saben todo? Pablo, ante todo, el conocedor a profundidad del texto bíblico. Y Pablo dijo en una carta que escribió a los filipenses, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es más, les aconsejo que lean todo el capítulo 2 de Filipenses, porque es como la esencia de la cristología, de quién es Jesús, de ese Jesús que no se aferró a su divinidad, sino que se convirtió en humano, y no solo se humanó, sino que llegó su humanidad hasta el máximo sacrificio, el de muerte. Y muerte, como dice el texto bíblico, de cruz. ¿Saben ustedes que había un dicho que decía, maldito el hombre que muriera en cruz? Esa muerte de cruz era terrible en el tiempo del Imperio Romano. Así fue como murió el Señor Jesucristo por nosotros. Así que lo menos que podemos hacer nosotros es definitivamente afirmar que Jesús es divino, que Jesús es Dios, con esa convicción con que nos la recuerda el Evangelio de Juan. Y citamos nuevamente al mismo Jesús. Jesús les dice a sus discípulos, miren, y solo imagínense ustedes este diálogo entre Jesús y sus discípulos. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Y miren, Felipe le contesta, le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Con eso nos basta. Así le dijo Felipe a Jesús. Yo me imagino la expresión de nuestro Señor Jesucristo de hastio, de tener que volver a repetir las cosas. Jesús le dijo, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes, y tú, Felipe, ¿no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo vamos a decir nosotros, muéstranos al Padre? Y es que lo que le pasa a Felipe, mis queridos amigos y hermanos, nos pasa a nosotros en nuestra vida cristiana constantemente. Al igual que los discípulos convivieron con Jesús
mucho tiempo. Nosotros hemos convivido en nuestra vida cristiana mucho tiempo. Es más, nos decimos cristianos. Es más, leemos la Biblia. Es más, vamos a la iglesia. Es más, a veces discipulamos y evangelizamos. Pero en el momento donde nos pasa algo en nuestra vida, a veces nos alejamos. Por ejemplo, si nos pasa algo bueno, o sea, si sacamos una buena nota en la universidad, obtenemos un buen trabajo, algo de prestigio, rápidamente nos traemos la gloria para nosotros mismos y nos sentimos muy contentos del logro obtenido, olvidando que el único merecedor de la gloria y agradecimiento es nuestro Padre Celestial. Pero también les puedo decir de otra manera, cuando estamos en momentos de dificultad, cuando estamos en momentos de tensión en nuestra vida, igual nos pasa. Buscamos soluciones con los amigos, buscamos soluciones en préstamos, buscamos soluciones en cualquier cosa, en lugar de acudir directamente al Padre a través de Jesucristo en oración y decir: Señor, tengo este problema o tengo esta dificultad. ¿Será que somos Felipes a veces? ¿Será que no nos hemos dado cuenta que el Señor Padre está con nosotros a través de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo? La convicción y la certeza absoluta de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y esta asumida en nuestra vida, nos debe dar una actitud positiva ante vivir. Porque si nosotros pensamos, así como dice el texto bíblico, si el Señor se entregó a sí mismo y se dio a sí mismo por nosotros, ¿cómo no nos va a dar con eso todas las demás cosas, mis queridos amigos y hermanos? Es que Dios nos ama y nos ama mucho. Alguna vez dijo Jesús: es que no sabéis cómo pedir, únicamente pedís para vuestros deseos. Es que tenemos que entender cómo relacionarnos con nuestro Padre, que nos ama y nos quiere. Y por eso vamos a concluir lo siguiente, porque ya me estoy pasando el tiempo. Al igual que la predicación de don Juan Bautista, un llamado que nos hace perpetuamente nuestro Señor Jesucristo, y de hecho fue parte de su predicación de siempre, es el arrepentimiento. El tratar de enderezar siempre el camino que estamos caminando, porque tendemos siempre a irnos o a un lugar o al otro, y siempre recalibrar nuestra vida hacia el camino del Señor que está escrito en el texto bíblico. Pero también nos hace un llamado en la vida que dice el mismo Juan. Una vez le dice Juan Bautista al Señor Jesucristo, está en Juan 3:30. Es necesario que tú crezcas y que yo mengüe. Es necesario que Él crezca y que yo decrezca, dice otra versión. Eso es necesario para nuestra vida. En tanto nosotros aprendamos a menguar, a bajar, y que el Señor crezca en nuestra vida, vamos a ubicarnos que vamos caminando en el camino que el Señor quiere que caminemos en nuestra vida. Y eso, por supuesto, lo vamos a hacer en tanto entendamos la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y el valor máximo de su sacrificio por nosotros. Y el segundo elemento, el entender que el ser cristiano y la divinidad del Señor Jesucristo a través de la acción en nuestra vida del Espíritu Santo se demuestra en acción. Y miren, si ustedes quieren saber cómo agradar al Señor, lean el texto bíblico. El Señor nos da muchas formas. Ustedes pueden leer, por ejemplo, el Sermón de la Montaña, y hay una serie de recomendaciones precisas y específicas de cómo vivir la vida cristiana. Pero nuevamente, si queremos pensar algo muy sencillo, sigamos el consejo del Maestro cuando le preguntaron a él cuál es el gran mandamiento en la ley. Y Jesús le dio estos dos consejos simples: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El texto bíblico nos manda a
amar a nuestro Señor poniéndolo en primer lugar en nuestras vidas, viviendo una vida de santidad de acuerdo a lo que el Señor nos manda a llamar en temas de principios, de ética, de rectitud y de buena vida cristiana, con justicia, con bondad, con verdad, con veracidad, con honestidad, por supuesto, buscando siempre la justicia del reino. Una vida recta delante del Señor, con una vida apropiada de piedad cristiana, que es lectura del texto bíblico y de ir a nuestras comunidades cristianas y orar y compartir con nuestros hermanos. Pero hay una segunda dimensión mucho más práctica, y es amar al prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros entendemos la dimensión de la divinidad de Jesucristo al humanarse y vivir por nosotros, nosotros naturalmente buscaríamos ser amables con nuestro prójimo, ayudar a nuestro prójimo, querer a nuestro prójimo. No puede ser, mis queridos amigos y hermanos, que tengamos a un prójimo a la par de nuestra casa que no desayunó hoy y nosotros desayunamos bien. No puede ser que un prójimo ande sufriendo por comprarle una medicina a su papá o a su mamá y que nosotros tengamos dobles medicinas en nuestra casa. El amor de Jesús en nuestra vida y en nuestra humanidad se refleja en acción, en ser realmente esas personas que demostramos el amor del Señor a través de cómo vivimos nuestra vida cristiana. Les agradezco mucho el tiempo de compartir. Nuevamente un saludo y recuerden siempre, siempre, siempre: Jesús divino, Jesús Dios hecho hombre, muerto en la cruz por nosotros, que nos empuja a vivir una verdadera y buena vida cristiana. Que Dios les bendiga mucho, mis queridos hermanos y amigos. Un gran abrazo para ustedes. Adiós. Agradecemos muchísimo al hermano Saúl Sosa por exponer tan interesante tema. Continuamos. En el mundo hay más de 2.4 mil millones de personas que nunca han escuchado el nombre sobre todo nombre, el nombre en quien hay salvación: Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Na, 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 na. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los
que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Enciende una luz, déjala brillar, que brille la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una luz en la oscuridad. Estamos muy agradecidos con su permanencia. Queremos que compartan este programa y que también nos dejen su like. La Biblia que tú y tu familia necesitan. Visítanos en Sucursal Liverpool, ubicada en calle Liverpool número 65, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Sucursal Independencia, calle Independencia número 36, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Sucursal Tijuana, Avenida Sexta, General Ricardo Flores Magón, número 8557, esquina Ocampo, zona centro, Tijuana, Baja California. Sucursal Monterrey, Avenida Francisco y Madero, número 527, Oriente, Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León, código postal 06400. Sucursal Guadalajara, Avenida Revolución número 1449, esquina Pedro Catani, Colonia La Loma, Guadalajara, Jalisco. Sucursal Tapachula, Novena Avenida Sur número 60, Colonia 16 de Septiembre, Tapachula, Chiapas.
También pueden adquirir sus Biblias en nuestra página en línea www.sbm.mx y conozcan más de nosotros en nuestra página www.sbm.org.mx, donde encontrarán más información sobre nuestros proyectos. El día de mañana les estaremos esperando en punto de las 10 de la mañana. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.